nos habíamos quedado en las láminas 11, estamos ya empezando las láminas 11. Y bueno, en esta vamos a ver de manera ya detallada la ISA, la arquitectura del set de instrucciones, la ISA del procesador LS3. Y vamos a ver esa ISA tratando pues de recordar, de enfatizar la manera en que el procesamiento del propósito general, de un procesador de propósito general, o sea, el algoritmo fetch, decode, execute, se ve dentro de un procesador. Y dijimos, pues va a ser en este procesadorcito particular, en esta ISA particular, el LS3. Entonces, porque es muy simple, ¿no? Entonces vamos a ver pues todos estos detalles y ya les va a servir a ustedes para entender de manera más clara cómo opera un procesador y cómo opera pues este en particular, que es el que ustedes deben implementar como proyecto. Entonces pues recordemos, es un procesador que tiene un conjunto de instrucciones de 16 bits. A ver, aquí tenía yo escritas algunas cosas, ¿no? Entonces vamos a regresar. Es un procesador de 16 bits con instrucciones de 16 bits. Los bits del 15 al 12 contienen el opcode, esto ya lo habíamos mencionado antes. Los bits del 11 al 0 contienen la información donde están los operandos. El tipo de datos, o sea, cómo se representa la información dentro de este procesador, es en complemento a 2, o sea, es en punto fijo y con signo, ¿no? Entonces así es como vamos a representar nuestra información en este procesador. Por eso es que principalmente pues utiliza una representación en complemento a 2 y no tiene pues más representaciones. Entonces es muy simple esta arquitectura. Eh, Vamos a lo siguiente. La instrucción. Cada instrucción, dijimos, es entonces una palabra de 16 bits. El opcode son los del 15 al 12, aparece aquí. Y los operandos son del 11 al 0. Entonces recordemos, dice, el opcode es lo que la instrucción le pide al procesador hacer. Lo que se le pide hacer al procesador. A nuestra máquina, a nuestro sistema. Y los operandos, eso que se le pide al procesador está codificado en esta particular ISA del 15 al 12. Y sobre quién se va a ejecutar esa tarea, pues está escrito, está codificado del 11 al 0. Entonces ahí está la información de los operandos. ¿A quién se espera que le haga esa operación? El procesador. ¿A quién se espera que se la haga? Entonces lo que estamos diciendo es que esta instrucción es una declaración o es una instrucción que describe a esto que estoy poniendo aquí, a una transferencia entre registros. Recordemos de las láminas 10 que una transferencia entre registros pues es una función dada en términos de registros fuente, tal que esta función entrega un resultado calculado o un resultado que se le pidió a un registro destino. ¿Se acuerdan? Entonces, lo que una instrucción está haciendo es describir todo esto parte por parte. Es decir, la primera instrucción describe en el opcode, aquí del 15 al 12 en el opcode, describe qué cosa es esta función. ¿Es un alambre? ¿Es una simple transferencia? ¿O es un multiplexaje? También una simple transferencia. ¿O es una operación, una suma, por ejemplo? ¿O es una AND? ¿Qué cosa es esa función? Eso aparece en el opcode. Entonces el opcode define pues esta función. Y aquí del 11 al 0 define qué cosas son estos registros fuente, o sea, estos operandos, dónde están, qué datos son, qué valores son y a dónde van. Entonces estos son operands aquí, ¿no? Operands, todos estos.
y aquí destination, ¿no? Destination register. Ok, entonces, pues es interesante ver que el modelo de este procesador, el modelo de todos los procesadores, el modelo de un programa almacenado, pues le da una abstracción muy interesante y muy clara a un datapath reconfigurable, porque en cada instrucción estamos cambiando esta función y estamos cambiando estos registros destino, y entonces estamos aprovechándonos de que podemos almacenar en un programa un conjunto de estas instrucciones para ir cambiando a voluntad pues este datapath. Obviamente no tan a voluntad, ¿no? Porque cada cosa que está escrita aquí pues tiene que existir físicamente aquí para que se pueda hacer. Pero el modelo pues es un modelo muy interesante y pues que ha persistido hasta ahora, es el modelo que prevalece en los procesadores, ¿no? Entonces, y la otra parte interesante pues es el hecho de mantener en un modelo síncrono, en una metodología de diseño síncrono, pues la parte determinística para saber que siempre que se escriba esto, se va a ejecutar esto de aquí, se va a ejecutar este, esta parte física. Entonces, esa es una parte interesante también porque se le da ese determinismo de decir siempre que se escriba esto, esperamos esto de aquí. Entonces, sin hacer caso de que realmente pues lo que está subyacente son transistores y son electrones moviéndose de manera pues más probabilística que de manera determinística, ¿no? Entonces, pues estos dos modelos abstraen muy bien esa, esta operación, por eso han persistido hasta nuestros días. Entonces, pues eso es lo que es una instrucción, es una descripción codificada de lo que va a ser el datapath y cuáles son sus registros fuente y sus registros destino. O dicho en otras palabras, pues como está en la lámina. Opcodes, lo que la instrucción le pide hacer al procesador, y operandos, lo que lo que el procesador tiene que hacer para encontrar a quién se le va a hacer esa operación. Entonces, pues esto es interesante también en esta particular arquitectura LS3 que el opcode siempre aparece del 15 al 12 y los operandos del 11 al 0, y muchas veces aquí en los operandos del 11 al 0 hay mucha regularidad. En general todo está muy regular, muy cuadrado. Siempre encontramos el opcode aquí, siempre encontramos el registro destino del 11 al 9, ya lo vamos a ver con más calma, del 11 al 9. Entonces eso nos permite hacer un datapath o una microarquitectura, una implementación física muy simple, muy eficiente por su simplicidad. Entonces, esa es una cosa que heredan los dispositivos móviles, que es el compromiso adecuado entre la regularidad de las instrucciones y la flexibilidad que éstas ofrecen. Si queda esto demasiado cuadrado, pues se va a convertir en un datapath con FSM fijo para unas cuantas tareitas simples. Pero si esto se hace demasiado complejo, entonces se va a convertir en los procesadores de la generación pasada, que eran demasiados complejos y no fueron tan aptos para ser aplicados en móviles. Entonces, pues el compromiso adecuado de estos procesadores de los 80s, de los arquitecturas de set de instrucciones reducidos, particularmente aquellas inspiradas en el MIPS, pues han hecho como les platiqué en las diapositivas pasadas, ese balance adecuado entre la regularidad de una instrucción y la flexibilidad que ésta ofrece. Entonces, pues vamos a ver un poquito más los opcodes. Pues son los bits del 15 al 12 de la instrucción. Como son 4 bits, entonces podemos esperar máximo 16 opcodes. Nuestro procesador va a tener 15 opcodes de 4 bits, o sea que va a quedar una combinación sin asignarle significado. Así está pensada la ISA LS3. Así está pensada. Entonces, pues
la característica que tiene. Los opcodes, pues recordemos que hay los tres tipos básicos, que son los de operación, que son cuando la información cambia de valores o se le hace una modificación. Los de movimiento de datos, donde la operación pues es simplemente una transferencia entre registros, o entre registros y memoria, o entre registros y salidas y entradas, transferencia de información. Y pues los opcodes de control, que son para cambiar la secuencia de instrucciones. Esto lo vimos en las diapositivas pasadas. Y pues aquí, para recordar, en este caso es cuando el program counter es el que recibe la información que se procesa. O sea, lo que hace el opcode se lo manda al PC, y lo que se hace pues es simplemente cambiar el flujo de instrucción. Si le tocaba a tal instrucción por default ejecutarse en una lista de, de instrucciones, le tocaba a esta, luego a esta, luego a esta. Y si viene esta a cambiar, es una instrucción de control, entonces la siguiente ya no va a ser esta, sino que ahora normalmente le podría tocar a esta, pero realmente le va a tocar a otra instrucción. Entonces a eso nos referimos con la instrucción de control, y pues lo explicamos más claramente en las diapositivas 10. Entonces pues esa es la característica que tiene. Todo esto que estoy mencionando pues es lo que tiene este procesadorcito LC3. Sus modos de direccionamiento son así. Recordemos que los modos de direccionamiento pues son las maneras en que un procesador o una ISA, la ISA de un procesador, dictamina cómo encontrar información dentro de ese procesador. Las maneras posibles de encontrar la información, a eso se le llama los modos de direccionamiento. Este procesadorcito tiene los modos más usuales de los procesadores: el modo inmediato, el modo register y estos modos de memoria que aparecen aquí. Entonces vamos a mencionar un poquito más claro qué es esto. En una instrucción, dijimos, una instrucción la vamos a entender como una palabra de 16 bits. En esta ISA particular es del 15 al 0. Entonces en un modo inmediato o modo literal, dijimos, del 15 al 12 es el opcode, es lo que hace la función, y del 11 al 0 es dónde están los operandos. Entonces nos vamos a referir aquí, cuando hablemos de addressing mode, vamos a estar haciendo referencia a estos bits del 11 al 0. Entonces, porque precisamente estamos hablando de dónde están los operandos. Entonces, cuando hablamos de modo inmediato, estamos diciendo que el operando, o sea, lo que entra a la función, recordemos, estamos describiendo una transferencia entre registros así, ¿no? Entonces, registro destino y registros fuente, así. Y entonces voy a poner estos dos así nada más. Y entonces estamos diciendo lo que entra a la función son los operandos. Entonces estamos buscando estos valores en los bits 11 a 0. 11 a 0 estamos dando esta información. Ok. Estamos dando esta información. Los bits del 11 al 0 están dando la información sobre estos registros. Y los bits del 15 al 12 están dando esta información. ¿Qué cosa hace la instrucción? ¿Qué cosa hace el datapad en este momento? Entonces, si en el modo inmediato el operando está dentro de la instrucción, o sea que estos datos aparecen aquí escritos, aquí dentro de esta instrucción aparecen escritos los datos que se van a procesar. Eso significa modo inmediato. Ahora, modo registro significa que ahora lo que aparece escrito aquí en la instrucción no es el valor que se va a procesar, sino que es el número del registro, o el identificador del registro dentro del procesador, del registro donde está el operando. Entonces puede aparecer aquí RU, R0 hasta R7, los registros de propósito general del procesador. Entonces aparece aquí escrito, ese es el modo registro. Y el modo memoria es entonces hablar aquí, decir aquí dónde está dentro de la memoria, o sea, dar las instrucciones para ir a buscar la dirección de memoria
para dar la dirección de memoria o calcular la dirección de memoria donde está esa información. Entonces aquí realmente hay una dirección de memoria. Dirección de memoria. Y entonces uno va a la memoria y encuentra en esa dirección el dato que se va a procesar. Lo debe traer de regreso a los registros para poder procesar el dato. Entonces la información que aparece aquí entonces no es ni el dato que se va a procesar, ni el número de registro donde está el dato que se va a procesar, sino está una dirección de memoria donde está el dato que se va a procesar. Y para calcular la dirección pues hay estos 4 modos. Y ya vamos a ver cada uno de ellos. Todo esto lo vamos a ver de manera clara, parte por parte. Sin embargo, pues esto ya de una vez da la introducción de qué cosa es. Entonces, pues estos son las 4 maneras de calcular las direcciones de memoria. Hay más modos de direccionamiento. Procesadores más sofisticados pues tienen más modos de direccionamiento. Sin embargo, estos son los usuales, los básicos. Y este procesador los hereda muy bien en una arquitectura pequeñita pero muy bien pensada. Entonces, pues esto es en cuanto a los modos de direccionamiento. Vamos adelante. Primero borro esto. Ahora bien, dentro del procesador vamos a encontrar, dentro de la microarquitectura del procesador, vamos a encontrar referencia, se va a hacer referencia, en la ISA se va a hacer referencia y en la microarquitectura los vamos a encontrar algo que se llama los condition codes. No todo procesador tiene estos elementos, pero muchos procesadores tienen esta estrategia. Condition codes son, en este caso de esta arquitectura particular, el S3, son 3 registros de un bit. ¿Se acuerdan que yo cuando empezamos a ver a los registros en las láminas 7, yo les mencioné que les iba a llamar registros, aunque fueran un solo flip-flop, o sea, un registro de un bit? Entonces, aquí precisamente así se está refiriendo esto. Son 3 registros de un bit, o sea, son 3 flip-flops distintos. Uno se llama N, el otro se llama Z y el otro se llama P. Y esos son para identificar números que son negativos, ceros o positivos. Entonces ellos se ponen en 1 o en 0 cada vez que alguno de los registros de propósito general se reciben un dato. Recordemos que el datapath del procesador tiene un banco de registros, tiene un conjunto de registros de propósito general, un banco de registros que contiene a 8 registros, al R0, al R1, al R2, así, hasta el R7. Entonces, cada vez que alguno de estos registros recibe un dato, el banco de registros recibe un dato, estos pequeñitos se activan dependiendo del valor que llegó en ese registro. Como sabemos que esta arquitectura está trabajando con complemento a 2 y signed, ya sabemos por esa representación de datos, ya sabemos cómo identificar cuando un dato sea 0 o cuando sea negativo o cuando sea positivo. Así que va a haber un hardware adicional ahí pequeñito que va a servir para identificar cada vez que entra un dato aquí qué cosa era, si era negativo o si era 0 o si era positivo. Y entonces pues ese hardware va a habilitar a cualquiera de estos 3 dependiendo de qué haya llegado. Entonces la manera que va a funcionar esa partecita del hardware pues es así. Dice, para el más reciente número registrado en cualquiera de los registros de propósito general que haya sido recibido aquí, N se activa si el dato que llegó era negativo, los otros 2 se quedan en 0. O Z se activa si el dato que llegó era un 0, en ese caso N y P se quedan limpios, en 0. Entonces este es el que queda en 1. Y P se pone en 1 si el dato que llegó era positivo y los otros 2 se quedan en 0.
Entonces siempre va a haber uno que vale 1 y los otros dos que valen 0 por cada dato que haya llegado al banco de registros. El más reciente, el más reciente. Entonces eso nos va a permitir tener control sobre pues el signo de la información o el valor 0 para hacer, por ejemplo, loops. Si ya llegó a 0 tal cosa, nos vamos a otra instrucción. Si no ha llegado a 0, seguimos con esta instrucción. Así. Entonces estos condition codes van a servir para físicamente hacer, ¿cómo se llama? Lazos de control o estructuras de control en nuestro procesador. Entonces, pues recordemos, los condition codes son cuando se hable, esto va al condition code tal, o los condition codes son registros físicos. Entonces así les vamos a llamar condition codes, son registros físicos. Registros de un bit, etcétera, etcétera. Entonces, pues esta es una parte importante que también está ahí subyacente en el procesador. Y pues estas son las reglas básicas de nuestra ISA. Ya vamos a ver en el siguiente video, en las siguientes diapositivas, pues vamos a ver cada una de estos tipos de operaciones. Los opcodes que son de operación, de estos tipos de opcodes, perdón, los que son de operación, los que son de movimiento de información y los que son de control. Entonces eso lo vamos a ver en las siguientes láminas. Mientras tanto, pues termino el video aquí.